8 de la mañana con 8 minutos. Seguimos tratando el tema de la trata de personas. Y bueno, escuchábamos hace un momento la situación que se vive en Baja California, su complejidad, y bueno, lo importante también es que existan leyes suficientemente estrictas para poder castigar a quienes incurran en este terrible delito de trata de personas. Y precisamente le agradecemos este enlace vía telefónica a la senadora Adriana Dávila, presidenta de la Comisión de la Trata de Personas, quien nos dará detalles precisamente sobre la Ley General en materia de trata de personas. Senadora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, solo gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por este enlace. Y bueno, preguntarle, senadora, ¿qué diferencia hay con esta Ley General en materia de trata de personas y otros esfuerzos que se han dado tanto a nivel federal como a nivel local para poder combatir este problema? Primero hay que señalar, Pablo, algo muy claramente definido. Las modificaciones que se hicieron en 2012 implicaban modificaciones en el artículo 73. El artículo 73 constitucional lo que dice es que nosotros estamos obligados, me refiero al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, estamos obligados a legislar, facultados, perdón, a legislar en materia de trata de personas y como mínimo definir los tipos penales. ¿Qué significa eso? Que esta ley general que está vigente tenía algunas deficiencias en ese sentido y que nosotros hoy lo que estamos haciendo es reencauzar el sentido del mandato constitucional, es decir, lo que nos están mandatando la Constitución como Congreso de la Unión. ¿Qué sucedió después de que sale la ley general? Bueno, se empiezan a hacer legislaciones de carácter local y este es un problema, por eso es una ley general, porque es un tema que involucra a las entidades federativas, que involucra a la federación y que debe regirse en materia penal específicamente por una ley general, ¿no? Entonces, los estados de la República no pueden legislar sobre penas, no pueden legislar sobre sanciones, etcétera, etcétera. Eso lo que hacía es que tuviéramos instrumentos en donde tuviéramos nosotros cierta impunidad, o existiera cierta impunidad, porque obviamente eran las lagunas que los delincuentes estaban utilizando para ampararse en circunstancias, llamémosle, no tan claras y poder salir de la cárcel. La Corte entonces emite sentencias y le dice a las legislaturas de Baja California, de Aguascalientes y de Colima, por mencionarte algunas, que no proceden sus leyes, ¿no? Y que tienen que acatarse a las leyes, a la ley general en materia de trata. Esa es la primera parte, Pablo. Y luego, ¿qué es lo que nosotros hacemos hoy con estas modificaciones que estamos planteando? Lo que estamos haciendo es separando dos libros, es decir, darle una estructura mucho más clara a la ley para que nosotros nos permitiéramos tener con toda certeza un instrumento que para los operadores de la ley fuera claro, establecer concretamente sanciones, establecer medios comisivos, y esos medios comisivos que aplican solo para personas mayores de edad. Para el caso concreto de menores de edad no se está pidiendo que se acrediten, que es un gran avance de esta ley, de estas reformas que nosotros planteamos, es porque para los menores, por su derecho a la protección a la niñez, no tengan que acreditar medios comisivos, y esto implica que hoy tengamos un instrumento que les sirva a los operadores de la ley. ¿A quiénes me refiero? A los ministerios públicos y a los jueces. Es decir, esas modificaciones lo que están buscando es que no quede ningún resquicio, que no quede ninguna hendidura por donde pudieran escaparse quienes se dedican a la trata de personas. Así es, que no sea el pretexto de los ministerios públicos que digan, oye, pues es que en el momento de integrar mis averiguaciones previas, yo no pude acreditar tal o cual circunstancia, ¿no? Entonces, por tanto, una vez que llega con el juez, aunque los ministerios públicos consignen, y una vez que llegue ante el juez, pues resulta que el juez diga, no hay suficientes pruebas, y entonces echamos para atrás las consignaciones y no hay ninguna sentencia. Incluso debo comentarte, estuvimos nosotros después de que fue aprobada aquí la ley, las reformas a la ley general contra la trata de personas, estuvimos nosotros aquí platicando con el embajador Luis Cabeza de Vaca, es el embajador en materia de trata de personas en Estados Unidos, del gobierno de Obama, y dentro de las cosas que platicábamos eran justamente esas deficiencias de la ley, que debo decirte además, Pablo, en el MEPU, que es el examen que se le hace a México en materia de derechos humanos en la ONU en Ginebra, uno de los temas que más han criticado por México, a México por otros países,
fue la mala aplicación de la ley en materia de trata de personas, ¿no? Entonces, claro, es un asunto que es fundamental para que no haya un solo pretexto y podamos combatir la impunidad. Senadora, tengo entendido que con esta reforma se precisó ahora la variedad de delitos que pueden ser considerados como trata de personas. ¿Cuáles serían? Así es, Pati, buen día. Buen día. Pues más bien son la trata de personas es un solo delito, ¿no? Tiene sus, llamémosle sus características desde cómo enganchas a una persona, cómo la trasladas, cómo la captas, ¿no? Está definido incluso el tipo penal, está definido en el artículo 10, que es una de las modificaciones que hicimos. Pero los fines de la trata de personas son diversos, que es ahora lo que se aclara, los fines de explotación, ¿no? La trata con fines de explotación y digo, puede ser servidumbre costumbrista, que es lo que le llaman, que es gente que es enganchada para que trabaje en asuntos domésticos, por ejemplo, o incluso en temas de carácter laboral como los jornaleros agrícolas, ¿no? O para fines de explotación sexual, o para fines de pornografía, también, o para fines de turismo, de explotación sexual, en el caso concreto de turismo, o, por ejemplo, la renta de vientres, que hoy también se establece y que no existía en la ley anterior, o también para matrimonio forzoso, en donde alguien se casa con una persona solo con el fin de que pueda embarajarse y poder vender a los pequeños. En fin, hoy se definen todas, las fines de extracción de órganos, ¿no? Que no estaban bien definidos en la ley general pasada, en la ley general vigente, y que nosotros hoy lo que hicimos fue, insisto, que se perfeccionaran los tipos penales. Senadora, y lo que escuchamos es que estas modificaciones a la Ley General de Materia de Trata de Personas están muy enfocada a la sanción del delito, pero ¿se está legislando también para la prevención? Porque decíamos hace un momento, nos resulta increíble pensar que en una familia donde existan principios, buena comunicación, etcétera, se puede engañar a un jovencito, una jovencita, para que cuando menos piense quede enredado en una situación de trata de personas, en una situación de explotación. Sí, por supuesto. Te quiero comentar, Pablo, que el mandato constitucional es muy claro, es definición de tipos penales, porque es una ley de carácter penal. Por tanto, la naturaleza de la ley es penal, y eso es fundamental que se entienda. O sea, nosotros como legisladores tenemos que dar cumplimiento a toda la ley, ¿no? Imagínate que tengamos a legisladores incumpliendo la ley solo por cuestiones de carácter publicitario, ¿no? Claro, pero no tiene un aspecto preventivo. Exacto. Ahora, pero eso no significa que hayamos dejado fuera la prevención. Lo que hicimos nosotros entonces es recapitular, pusimos en el primer capítulo como obligación específica el tema de la parte penal. Pero abrimos un segundo libro que hoy establece, entre otras cosas, los protocolos que deben tener organizaciones civiles para la atención a víctimas. Y en ese tema quiero ser muy muy claro, que ya no es, imagínate, Pablo, y quiero pensar, se rescatan a 1, 2, 3, 500 víctimas, el número que quieras. El problema que nosotros hoy tenemos es que no sabemos, después de 3 meses, qué sucede con esas víctimas. ¿Se reinsertaron socialmente? En el caso concreto de los fines de explotación sexual, imagínate a una víctima que rescatan en un operativo. La tienen en una casa de medio camino o en un albergue especializado, ¿no? Que tenemos muy pocos, solo tenemos 2 en el país, ¿no? Especializados, ¿no? Porque hay albergues de todo tipo. Muchos de ellos ni siquiera regulados. Y después de 3 meses, pues las jovencitas terminan saliendo a la calle, ¿no? Y muchas de ellas terminan regresando a dedicarse, por ejemplo, a la prostitución, porque no tienen otro medio de cómo poder salir en una reinserción clara, porque el Estado no les provee, esas características, esos elementos para que no regresen a la calle, ¿no? Y ahora resulta que pues no son explotadas por alguien más, sino por ellas mismas. Claro, entonces esto ya se especifica que se haga algo con estas personas, con las víctimas, que se les ayude a que se reintegren. Entonces lo que nosotros hicimos en la ley ahora es establecer un capítulo de obligaciones, un libro segundo, que es el libro de las obligaciones del gobierno federal y de las entidades federativas en materia de política pública. Las obligaciones de la Secretaría de Educación Pública, las obligaciones de la Secretaría de Salud, las obligaciones de las instituciones como el DIF, es decir, hay características ya muy claras de qué tiene que hacer cada quien en su ámbito. Y de los padres de familia en el caso de los menores. Bueno, en el caso de los menores y los mayores, los padres de familia es un papel fundamental. El Estado no puede suplir las obligaciones que tenemos nosotros como padres, ¿no? Y a mí me parece que hay otra tarea,
Y pensar, Pablo y Pati, que una ley, por muy buena que sea, puede acabar con un problema de esa naturaleza, sería ilógico, ilusorio y ingenuo de nuestra parte. Se necesita un trabajo en coordinación, por eso se ha planteado que este tema no puede ser motivo de que nos estemos peleando por paternidades, maternidades o por protagonismo. Este es un tema en el que tenemos que trabajar todos en conjunto. Y creo que algo bueno de esta ley, de estas reformas que se hicieron, es que tanto las fuerzas políticas PRI, PAN, PRD, son las mayoritarias, como otras fuerzas políticas en el Senado de la República, decidimos concretamente que no podíamos politizar bajo ninguna circunstancia, ni anteponer un interés de carácter partidista en asuntos incluso de lucimientos personales. Y lo que hicimos es en este asunto nosotros lo discutimos, consensamos. Bien. Y planteamos puntos de vista distintos. Y eso es lo que me parece que hoy tiene que ser, y hemos encontrado muy buen eco en medios de comunicación, las razones que ustedes tienen, hemos encontrado buen eco en los partidos políticos, hemos encontrado buen eco en muchas organizaciones que llevan años, Pati y Pablo, dedicándose a eso, porque el tema no es de 4 años para acá, el tema tiene más de muchos años, hay organizaciones que llevan más de 30 años trabajando al respecto, ¿no? Bien, senadora Adriana Dávila, presidenta de la Comisión de Trata de Personas, muchísimas gracias por este enlace y por supuesto estaremos pendientes de los avances que se puedan tener en la aplicación de esta nueva Ley General en materia de trata de personas. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un bonito día. Gracias. Gracias, Pati. 8 de la mañana con 20 minutos, hacemos una pausa, volvemos.